Una expresión para la energía interna, que es la siguiente. Entonces, la expresión para la energía interna que vimos simplemente es du es igual a T de S menos P de B más mu de N. ¿Sí? Aquí la energía interna va a ser función de estas tres variables independientes, la entropía, el volumen y el número de partículas. Entonces tenemos que la energía interna es función de la entropía, el volumen y el número de partículas. ¿Sí? Todas estas tres variables independientes son variables extensivas. Y esta es la diferencial total. Por lo tanto, bueno, aquí du simplemente va a ser la parcial de u con respecto a s de s, a p y mu constante. Entonces de aquí podemos, voy a poner, esto es la parcial de u con respecto a s, a p, a b y n constantes, ¿sí? De s más la parcial de u con respecto a b, a s y n constantes de b y más la parcial de u con respecto a n, a s y b constantes, ¿sí? De e. Entonces de aquí podemos obtener una relación entre estas derivadas parciales y las variables temperatura, presión y número potencial químico. Entonces de aquí podemos obtener que la parcial de u con respecto a s, a b y n constantes es la temperatura, la parcial de la energía interna con respecto a b, a s y n constantes es la presión con signo negativo, y la parcial de la energía interna con respecto a n, a s y b constante es igual a mu. Sí, entonces ya vimos que tenemos estas tres relaciones. Entonces estas ecuaciones lo que nos relaciona son derivadas parciales de la energía con respecto a estas variables S, B y N, que todas son variables extensivas, y lo que obtenemos son estas variables que son intensivas, temperatura, presión y el potencial químico. Ahora, no hemos dicho nada. ¿Cómo podemos obtener o qué son las relaciones de Maxwell? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos relación entre las parciales de U, bueno, las parciales de la energía interna con respecto a estas tres variables, S, B y N. Pero podemos tomar, ¿sí? ¿Vale? Pero podemos tomar segundas parciales también. Y las segundas parciales cruzadas deben ser iguales. Entonces podemos tomar, por ejemplo, la parcial de T con respecto, bueno, esta, ¿no? La parcial con respecto a B de esta primera que tenemos aquí, de la parcial de U con respecto a S. De la parcial de U con respecto a S. Y esto es la parcial con respecto a B de la temperatura. Y esto fue al tomar la parcial con respecto a B de la parcial de U con respecto a S. Podemos tomar la parcial con respecto a S, la parcial con respecto a S de la parcial de U con respecto a B. Pero esto es igual a la parcial con respecto a S de la parcial de U con respecto a B, que es menos P. ¿Sí? Pero estas son la segunda parcial de U con respecto a B y con respecto a S, y con respecto a S y con respecto a B, entonces deben ser iguales. Y esto nos lleva a una de las relaciones de Maxwell, que nos dice que la parcial de T con respecto a B es igual a menos la parcial de P con respecto a S. Entonces, tenemos esta relación.
entre estas derivadas parciales que, y bueno, no son otra cosa que considerar que al tomar las segundas parciales deben ser iguales. Esto es al hacer entre estas dos, pero también podemos hacer entre estas dos. Tomar la parcial con respecto a n. Entonces, la parcial con respecto a n de la parcial de u con respecto a s, esto es igual a la parcial con respecto a n de t. ¿Sí? Y por otro lado, la parcial con respecto a s de la parcial de u con respecto a n. Y esto es la parcial con respecto a s de la parcial de u con respecto a n, que es el potencial químico. Entonces, nuevamente, debemos tener que la parcial de t con respecto a n debe ser igual a la parcial con respecto a s de mi, el potencial químico. Entonces, ya hicimos esto y también podemos tomar en cuenta ahora estas dos relaciones. Y de manera completamente semejante, lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tomar la parcial con respecto a n de la parcial de u con respecto a p. Con respecto a b. Ajá. Y esto es igual a la parcial con respecto a n de menos p. Y podemos hacerla a la inversa. La parcial con respecto a b de la parcial de u con respecto a n. Y esto es la parcial con respecto a b de la parcial de u con respecto a n, que es el potencial químico. Y nuevamente tenemos aquí segundas derivadas cruzadas y deben ser iguales. Por lo tanto, debemos tener que la parcial con respecto a n de menos la parcial con respecto a n de p es igual a la parcial con respecto a b de mi. Entonces tenemos estas tres relaciones que son resultado de que las segundas parciales cruzadas sean iguales. ¿Sí? Tenemos estas tres. Y estas son unas de las relaciones de Maxwell que aparecen en esta representación. ¿Por qué en esta representación? Porque aquí estamos considerando, como ya dijimos, que la energía interna es función de estas tres variables, la entropía, el volumen y el número de partículas. Estas son variables extensivas y las parciales de la energía interna están relacionadas con las variables intensivas, temperatura, presión y potencial químico. ¿Sí? El considerar segundas derivadas nos lleva a estas relaciones. Okay. Ahora, esta solamente es un conjunto del total de relaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque ya vimos que podemos escribir una expresión donde nuestras variables independientes no sean la entropía, el volumen y el número de partículas. ¿De qué otra forma vimos que podíamos obtener una expresión donde pudiéramos cambiar una de estas dependencias? ¿Qué Mediante hacíamos? transformaciones de Legendre. Ajá, exacto. Con las transformaciones de Legendre. Y eso nos llevaba a los diferentes potenciales químicos, potenciales termodinámicos. Entonces, si nosotros comenzamos con la expresión de la energía interna, que es función de la entropía, el volumen y el número de partículas, lo que podíamos hacer es cambiar la dependencia explícita. La primera que revisamos fue cuando quitábamos la dependencia explícita de la entropía y la cambiábamos o la sustituíamos por una dependencia de la temperatura. Y al hacer esto nos llevó a la definición del potencial, la energía libre, o el potencial de Helmholtz, que lo habíamos definido como S, F. Y esto simplemente era la energía interna menos la temperatura por la entropía.
Y hicimos algo semejante, obtuvimos una expresión explícita para la diferencial de f. Entonces la diferencial de f, bueno, esto es simplemente ¿no? Esta f ahora es función, cambiamos la dependencia en lugar de s, ahora es t, b sigue ahí y el número de partículas. Entonces esta diferencial es la parcial de f con respecto a t, a b y n constantes, de t más la parcial de f con respecto a b, a t y n constantes, de b, y la parcial de f con respecto a n, a temperatura y volumen constantes, de n. Entonces tenemos esta relación y ya vimos también que hay tres expresiones que relacionan estas derivadas parciales con las variables entropía, presión y potencial químico. Estas básicamente son exactamente las mismas que para el caso de la energía interna. La diferencia aparece aquí, en la parcial de F con respecto a la temperatura. Entonces teníamos que la parcial de la energía, la energía libre con respecto a la temperatura, a volumen y número de partículas constantes es la entropía, menos la entropía. La parcial de F con respecto al volumen es menos la presión. Y la parcial de F con respecto al número de partículas, a T y N constantes, y a T y B constantes, es el potencial químico. Y nuevamente podemos hacer uso de que las segundas parciales deben ser iguales, entonces de esta manera podemos obtener otras relaciones de Maxwell. Por ejemplo, si consideramos que tomamos la parcial de F, la parcial con respecto al volumen, de la parcial de F con respecto a T. Esto es igual a la parcial con respecto al volumen de la parcial de F con respecto a T, es menos la entropía. Y a la inversa, ¿no? La parcial con respecto a la temperatura de la parcial de la energía libre con respecto a el volumen. Esto es igual a la parcial con respecto a T, y la parcial de F con respecto a B es menos P. ¿Sí? Entonces, de esta igualdad tenemos que, aquí tenemos menos y menos, entonces finalmente quitamos ambos menos de ambos lados de la igualdad, y lo que nos queda es la parcial de S con respecto al volumen es igual a la parcial de P con respecto a la temperatura. Y tenemos esta relación de Maxwell. Y lo mismo como hicimos en el caso anterior. Entre esta primera parcial y esta última, entonces podemos considerar la parcial con respecto a n, así, de la parcial de f con respecto a t. Esto es igual a la parcial con respecto a n, y la parcial de f con respecto a t es menos la entropía. Y hacer la parcial con respecto a t de la parcial con respecto a n de f. Y la parcial de f con respecto a n es el potencial químico. Esta es la parcial con respecto a t del potencial químico. Y nuevamente, estas deben ser iguales. Por lo tanto, lo que tenemos es que la parcial con respecto al número de partículas de la entropía es igual a la parcial con respecto a la temperatura del potencial químico. Y finalmente podemos considerar estas dos. Y lo que nos queda es de la misma forma. Podemos tomar la parcial con respecto a n de la parcial de f con respecto a b. Esto es igual a la parcial con respecto a n de la parcial de f con respecto a b, que es menos p. Y la parcial con respecto a b de la parcial con respecto a n de f.
y la parcial de F con respecto a N es el potencial químico. Entonces, esto nos queda de esta forma. Nuevamente, lo que nos queda es que menos la parcial de P con respecto a N es igual a la parcial de μ con respecto a B. Y tenemos ahora esta tercera relación, que es el equivalente a las que habíamos obtenido aquí para el caso de cuando usamos la representación de la energía. Aquí estamos considerando la transformada de Legendre cuando cambiamos la dependencia de la variable de la entropía por la dependencia en la temperatura. Y hicimos algunas otras representaciones cuando dejamos la dependencia de la entropía. El tercer caso que vimos fue cuando si tenemos la energía, que es función de la entropía, el volumen y el número de partículas, lo que hicimos fue quitar la dependencia ahora del volumen y cambiarla por una dependencia en la presión explícita. Ajá. Entonces, esto nos llevó a la definición de la entalpía. Y la entalpía la habíamos escrito como H, que es igual a la energía interna más BP. Uh-huh. Y entonces, esta cantidad es función. Lo que hicimos fue, a partir de la energía interna, quitamos la dependencia explícita del volumen. Entonces, la entropía se queda tal cual. El volumen es la presión. Bueno, lo cambiamos por la dependencia en la presión y en el número de partículas. Uh-huh. Entonces, la entalpía es función de la entropía, la presión y el número de partículas. Y la diferencial de la entalpía es igual a la parcial de H con respecto a S, a P y N constantes de S más la parcial de H con respecto a P, a S y N constantes de P más la parcial de H con respecto a N, a S y P constantes de N. Entonces tenemos esta expresión para la entalpía, bueno, para la diferencial, y también obtuvimos una relación explícita entre estas parciales y las cantidades termodinámicas, temperatura, volumen y potencial químico. Entonces las voy a poner aquí, la parcial de la entalpía con respecto a S, a P y N constantes. Esta era la temperatura, se queda tal cual. Aquí es el volumen, la parcial de H con respecto a la presión, sí, y N constantes, esto es el volumen, y esta tercera parcial, la parcial de H con respecto a N, a S y P constantes, esto es el potencial químico. Pues tenemos estas tres relaciones y nuevamente podemos utilizar la condición de que las segundas parciales van a ser iguales y vamos a obtener otro conjunto de relaciones de Maxwell. Entonces, la idea es exactamente lo mismo. Hay que tomar segundas parciales, hacer combinaciones entre estas tres expresiones que tenemos, esta, y finalmente entre estas dos. Y de la condición de igualdad obtenemos otro conjunto de relaciones de Maxwell. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí, solamente voy a poner las expresiones a las que llegamos, ¿no? Entonces, si tomamos aquí la parcial con respecto a P, de la parcial de H con respecto a S es la parcial con respecto a P de la temperatura y va a ser la parcial con respecto a S del volumen. Simplemente son las cruzadas, ¿no?, entre estas dos expresiones. Entonces lo que vamos a tener es que la parcial con respecto a P de la temperatura, es esta, debe ser igual a la parcial con respecto a S, estas dos, del volumen. Luego entre esta y esta es algo equivalente. La parcial con respecto a N de la temperatura, la parcial con respecto a N de la temperatura es igual a la parcial con respecto a S del potencial químico. Finalmente estas dos. La parcial con respecto a N del volumen
es igual a la parcial con respecto a P del potencial químico. ¿Sí? Ahora tenemos estas tres relaciones de modos. Pero el origen de esta es el mismo que las anteriores, simplemente exigimos o que las segundas parciales sean iguales. En esta representación, cuando ahora estamos trabajando con la entalpía. Y ¿qué otro potencial termodinámico vimos? Ya vimos aquí, partimos siempre de la energía interna, que viene de la primera y segunda ley de la termodinámica, donde las variables independientes son la entropía, volumen y número de partículas. Después cambiamos la dependencia de la variable extensiva volumen y la sustituimos por la variable intensiva temperatura, y esto nos llevó a la energía libre. Y tenemos estas. Después, otra vez partimos de la energía interna y quitamos la dependencia del volumen, la variable extensiva, y la cambiamos por la presión, y obtuvimos la entalpía. ¿Qué otro potencial químico potencial termodinámico habíamos visto? La energía libre de Gibbs. ¿No? La energía libre de Gibbs. ¿No te escuché? Oh, sí, la energía libre de Gibbs. Ajá, exactamente. ¿Cuál era la sustitución? Teníamos la energía interna. La energía interna es función de la entropía, volumen y número de partículas. Aquí en el caso del potencial de Gibbs o la energía libre de Gibbs, lo que hacemos es el cambio de las dos variables al mismo tiempo, de la entropía y del volumen. Entonces la entropía la sustituimos por la dependencia de la temperatura y el volumen por la presión. ¿Sí? Entonces es este cambio simultáneo, a diferencia de estos dos. Aquí simplemente es entropía por temperatura, para el caso de la energía libre de Helmholtz, y aquí para la entalpía es el volumen por la presión. En el caso de Gibbs tenemos los dos simultáneos. Entonces la definición de este potencial es, lo hemos escrito como G, es igual a U menos TS más P por B. Entonces, esta función depende de la temperatura, la presión y el número de partículas. Entonces, aquí aparecen solamente cantidades variables intensivas, temperatura y presión. Bueno, no N, ¿no? Pero estas dos son las que se cambian. Eran extensivas y ahora son intensivas. Y de igual forma, podemos escribir el diferencial de esta expresión. Y esto simplemente es la parcial de G con respecto a la temperatura. A, P y N constantes de T más la parcial de G con respecto a P, A, T y N constantes, y la parcial de G con respecto a N, A, T y P constantes de N. Y también tenemos tres relaciones que nos dan la dependencia de estas parciales o la igualdad de estas parciales con respecto a las variables entropía, volumen y potencial químico. Entonces tenemos que la parcial de G con respecto a la temperatura, a P y N constantes, esto es menos la entropía, la parcial de G con respecto a la presión, a T y N constantes es el volumen, y finalmente la parcial de G con respecto a N, P constantes es igual a... Entonces tenemos estas tres relaciones, como en los casos anteriores. Podemos tomar segundas derivadas parciales de estas expresiones y vamos a obtener otro conjunto de relaciones de Maxwell. Y la idea es exactamente lo que ya hicimos. Entonces, si tomamos la derivada aquí, la parcial con respecto a P, va a ser igual a la parcial con respecto a P de menos la entropía. Entonces aquí tomamos la parcial con respecto a T de esta expresión, y eso debe ser igual a la parcial con respecto a T del volumen, que por igualdad deben ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos que la parcial con respecto a P, esto, que al final es menos la entropía. Voy a sacar el signo. ¿Sí? Y esto es la parcial con respecto a T de esto. La parcial con respecto a T de este volumen. Es la P. Cuando tomamos esta, luego cuando tomamos este par, es la parcial con respecto a N de esta expresión, que es menos la entropía, y después la parcial con respecto a T. La parcial con respecto a T de esta expresión y potencial. Finalmente, este par. La parcial con respecto a N, ¿sí? La parcial de G con respecto a P es el volumen, y esto debe ser igual a la parcial con respecto a P de esta cantidad del potencial químico. Entonces, ahora tenemos este conjunto de relaciones. Entonces, estas son las relaciones de Maxwell que aparecen de considerar la igualdad de las segundas derivadas parciales. Primero, al considerar la representación en la cual hemos estado trabajando en la energía interna. Después, cuando hacemos el cambio o la sustitución de la dependencia de la entropía por la temperatura, en el caso de la energía libre. Después, cambiamos la dependencia del volumen por la presión en la entalpía, y finalmente la energía libre de Gibbs, que es esta que tenemos aquí. Y de aquí salen todas esas relaciones. ¿Para qué son importantes estas relaciones? Pues nos permiten conectar cantidades que pueden resultar difíciles de medir experimentalmente con cantidades que son más simples de determinar. Por ejemplo, aquí que tenemos cómo cambia la entropía cuando tenemos un sistema termodinámico. El cambio de la entropía como función de la presión, si nosotros manipulamos la presión del sistema, entonces queremos saber cómo cambia la entropía como función de la presión. Ese cambio de la entropía como función de la presión nos lo da, es igual al o con el signo menos, ¿no? Al cambio, la razón de cambio del volumen con respecto a la temperatura. Y esto es mucho más simple de determinar experimentalmente que la entropía, ¿no? Y bueno, también en el caso del potencial químico, el potencial químico muchas veces no es simple de determinar, pero aquí tenemos relaciones que queremos la razón de cambio del potencial químico con la presión. Eso es igual al cambio del volumen con respecto al número de partículas. Lo mismo para los otros casos. Sí, aquí, ¿no? Te aparece otra vez, ¿no? La razón, cómo cambia la entropía como función del número de partículas es la razón del cambio del potencial químico respecto a la temperatura. Eso es lo importante de estas relaciones, que si estamos interesados en cantidades que no son simples de medir, como la entropía o potencial químico, hay una relación con cantidades que son más simples de determinar experimentalmente. Y hay una forma de, seguramente en algún momento la vieron, hay alguna forma de representar todos estos potenciales químicos en un esquema, que es el siguiente. Es un cuadrado. Y los potenciales químicos, termodinámicos, perdón, se colocan en los lados de este cuadrado. Aquí tenemos la energía interna, la energía libre, y la entalpía. ¿Sí? Y en las esquinas ponemos las respectivas variables independientes, las variables de las cuales dependen. Aquí la energía interna depende de la entropía, S, y del volumen. La energía libre depende del volumen y de la temperatura. La energía libre de Gibbs depende de la temperatura y la presión. Es lo que habíamos visto, ¿no? La energía interna
depende de la entropía y el volumen. Aquí estamos considerando con n fijo, ¿no? El número de partículas. La energía libre, aquí ese lo modificamos, bueno, lo sustituimos con una dependencia en T, B, la entalpía, cambiamos en la energía interna el volumen por la presión y la energía libre de Gibbs por hicimos ambos cambios, la entropía y el volumen por temperatura y presión. Y son estos que aparecen aquí. La energía interna depende de la entropía y el volumen. La energía libre depende del volumen y la temperatura. La entalpía depende de la entropía y la presión. Y la energía libre de Gibbs depende de la temperatura y la presión. Entonces aquí están todas esas variables. Los potenciales y las variables, ¿no? La dependencia explícita. Las variables las variables independientes. Ahora, ¿cómo podemos recordar? Bueno, si conocemos la diferencial de la energía, de ahí es más o menos simple, solamente hay que recordar qué es lo que hacemos al cambiar de un potencial a otro. Pero con este esquema resulta un poco simple. Si nos fijamos, por ejemplo, en la energía interna, entonces el diferencial de energía interna, aquí déjenme poner algo más. Aquí vamos a poner unas flechas, estas y esta. Entonces, si estamos interesados en el caso de la energía interna, el diferencial de la energía interna, ya que las variables independientes son V, vamos a tener ds y dv. ¿Cuáles son los coeficientes que aparecen aquí? El coeficiente que aparece enfrente de la entropía es la temperatura. Entonces aquí va la temperatura. Y el coeficiente que aparece enfrente del diferencial de volumen es la presión. Ahora, aquí nos hacen falta algunos signos. Si la flecha está indicando en dirección opuesta a la energía o a la línea que está definiendo la energía, entonces es positivo, pero si va hacia la línea es negativo. Entonces, en este caso es positivo y en este caso es negativo. Esta parte de la presión por el diferencial de volumen. Y de esta forma tenemos que el diferencial de energía interna es TdS menos PdV, que es el que habíamos obtenido. Y ahora nos fijamos en el caso de la energía libre, F, hacemos algo completamente equivalente. Las variables independientes son el volumen y la temperatura, entonces va a ser dt, dv. En este caso, ambas líneas, las puntas de las líneas, de las flechas, están apuntando hacia el lado donde está la energía libre, entonces tienen que ser negativos, entonces es menos y menos. ¿Y cuáles son los coeficientes aquí? Pues el coeficiente enfrente de la temperatura es S y el coeficiente enfrente de dB es P. Entonces tenemos esto. El diferencial de la energía libre es menos S de T menos P de. El otro caso es cuando vamos a considerar la entalpía. Entonces DH es... en este caso las variables independientes son la entropía y la presión. Entonces vamos a tener ds y dp. ¿Cuáles son los coeficientes? El coeficiente enfrente de S es esta variable, la temperatura, y el coeficiente enfrente de dp es el volumen. ¿Con qué signos? En este caso, la dirección de las flechas siempre es hacia afuera de la línea que está definiendo la entalpía, entonces es más en ambos casos. Entonces es más. Y finalmente, si consideramos la energía libre de Gibbs, es de G. Y las variables independientes aquí son P y T. Entonces vamos a tener dt y dp. ¿Cuáles son los coeficientes que aparecen enfrente? Son enfrente de dp es B y enfrente de dt es S.
la variable en la esquina opuesta. Ajá. ¿Qué signos debemos tener? En el caso de EDP, la flecha está apuntando hacia afuera de la línea que define este potencial, entonces es positivo, PDB. Y aquí, en este caso, la dirección de la flecha está apuntando hacia la línea, entonces es mi. ¿Sí? Entonces, y son los cuatro diferenciales que tenemos. Y bueno, aquí, si tuviéramos el cuarto término, que es mu de n, ¿no? En todos los casos. En todos los casos no hemos tocado esta parte, entonces ese es equivalente en todos, pero esta es la parte que fuimos cambiando. Partimos de esta y en el caso de la energía libre hicimos el cambio en las variables, cambiamos de la dependencia de la entropía a la temperatura y luego en la energía libre cambiamos de la dependencia del volumen a la presión y en el caso de la energía libre de Gibbs cambiamos ambos. La entropía por la temperatura y el volumen por la presión. ¿Sí? Pero aquí están representados todos. Y los podemos leer o recordar de este diagrama. No, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Okay. Sí, profe. Bueno. Y algunas de las relaciones de Maxwell también las podemos leer de aquí. Déjenme copiar este diagrama. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en esta parte BSP, en este lado, en este lado, y lo representamos aquí, es BSP, solamente ponemos las variables independientes, volumen, entropía y presión. Y nos fijamos también en este otro lado. Lo ponemos aquí. Entonces lo que tenemos es S, P y T. Entonces este BSP es este de aquí. ¿Sí? Y este otro lado es T, P y S. Ahora de aquí, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Como la parcial de B con respecto a S, la parcial de B con respecto a S, manteniendo P constante. De esto. Y esta otra parte sería la parcial de T con respecto a P, manteniendo S constante. La parcial de T con respecto a P, manteniendo S constante. Y estas deben ser iguales. Y esto, bueno, aquí es para el caso de la entalpía. Y es una de las relaciones que obtuvimos, la parcial de B con respecto a S. La parcial de B con respecto a S es igual a la parcial de T con respecto a P. La parcial de T con respecto a P. Entonces lo leímos simplemente de aquí. Y de la misma forma podemos hacer con algunos otros casos. Por ejemplo, vamos a considerar esta. Voy a poner. Es esta variable SPT, lo voy a poner aquí. SPIT. Voy a borrar aquí.
Entonces ahora consideramos S, P y T. Ujú. Y por el otro lado, D, T y P. D, T y P. Entonces, nuevamente hacemos algo equivalente a lo que hicimos aquí, que es la parcial de S con respecto a P, ¿no? A T constante, y aquí la parcial de B con respecto a T a P constante. Y estos deben ser iguales. Ujú. Y aquí esto debe ser para el potencial, la energía libre de Gibbs. La parcial de S con respecto a P, la parcial de S con respecto a P, ajá, es igual a la parcial de B con respecto a T. La parcial de B con respecto a T. Ujú. Ahora aquí tenemos que tener cuidado. Aquí no hay un signo, ¿no? Como vemos, y aquí sí teníamos un signo. Aquí hay que tomar en cuenta esta dirección de las flechas que habíamos indicado. En este caso tenemos, vamos a regresar aquí. Teníamos B, S y P y la flecha está hacia acá. Y aquí tenemos S, P y T. S, P y T. Y la flecha está así. ¿Sí? Entonces en ambos casos las flechas se alejan de esta línea. Entonces los tomamos positivo. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos S, P y T. Es S, P y T. Y la flecha va hacia acá. Y luego tenemos B, T y P. B, T y P. Y la flecha va hacia T. ¿Sí? Entonces, en este caso la flecha va hacia esta línea y tenemos que aquí agregar un signo. ¿Sí? Y bueno, esta es otra de las relaciones que aparecen. Podemos hacer otra más. Déjenme borrar esto. La otra que podemos considerar, por ejemplo, es PVT, PTV. Este de aquí, este de aquí, PTV. Entonces tenemos P, T y B. Ajá, y la flecha va hacia T. P, T y B. Y después consideramos S, B y T. S, B y T. Y la flecha también va hacia adentro. Entonces, aquí sería la parcial de P con respecto a T, la parcial de P con respecto a T, a volumen constante, y aquí la parcial de S con respecto a B, a T constante. ¿Sí? Y nuevamente aquí la flecha va hacia la línea, entonces es con signo negativo, pero aquí también la flecha va hacia la línea, entonces es también signo negativo en ambos casos y se queda tal. Ujú. Y aquí esto es para la energía libre, F. Es una relación que aparece para la energía libre. La parcial de P con respecto a T, sí, la parcial de P con respecto a T, parcial de P con respecto a T, ajá, es igual a la parcial de S con respecto a S con respecto a T. Y vamos a considerar la última que podemos obtener de aquí con la energía interna. Entonces, para el caso de la energía interna, de manera completamente equivalente a lo que hemos estado haciendo, aquí tenemos TBS. Entonces vamos a considerar eso.
Entonces es T, B y S. Y por el otro lado, P, S y B. P, S y B. Y en este caso la flecha va hacia afuera y aquí T, B, S va hacia B. Entonces nuevamente de aquí obtenemos que la parcial de T con respecto a B, a S constante, con signo negativo porque la flecha va hacia la línea, hacia la esquina. Y del otro lado es la parcial de P con respecto a S, a B constante, con signo positivo, porque la flecha sale, ¿no? Y esto es para la energía interna. Y esta es una de las relaciones que aparece en la energía interna. La parcial de T con respecto a B, ¿no? La parcial de T con respecto a B es menos la parcial de P con respecto a S. Menos la parcial de P con respecto a S, aquí está el signo. Entonces, esta es una forma de pues recordar todas las, al menos la dependencia aquí, ¿no? De las diferenciales para cada uno de los potenciales. Y las formas explícitas. Y esto ya también nos lleva directamente a saber que esto es la parcial de U con respecto a S, esta es la parcial de U con respecto a B, esta es la parcial de S menos S, es la parcial de F con respecto a T, menos P es la parcial de F con respecto a B, T es la parcial de H con respecto a S, B es la parcial de P de H con respecto a P, y menos E, bueno, menos S es la parcial de G con respecto a T, y B es la parcial de G con respecto a T. Tenemos también las segundas parciales, ¿no? Que bueno, ya de aquí se lee. Entonces, estas son las relaciones de Maxwell. Entonces, estas relaciones de Maxwell, junto con algunos coeficientes que se pueden obtener de manera experimental, pues se pueden, nos ayudan para tener una descripción del sistema termodinámico. ¿Sí? Como ya sabemos, la capacidad calorífica a presión constante, Cp, es igual a T, la parcial de S con respecto a T, a presión y número de partículas constantes. Y tenemos los dos coeficientes, el coeficiente de expansión y el coeficiente de compresibilidad. Beta, lo habíamos escrito como 1 entre B, la parcial de B con respecto a T. P y N, el coeficiente de expansión, el coeficiente de expansión y el coeficiente de compresibilidad kappa, menos 1 entre B por la parcial de B con respecto a P. T y N constantes. Entonces, pues ya tenemos, con esto se puede describir un sistema termodinámico. Estas cantidades se determinan experimentalmente y con estas, a partir de estas parciales podemos obtener información de otras dependencias con las relaciones que ya vimos, con las relaciones de Mach. Por ejemplo, en el caso del, si consideramos el potencial de Gibbs, donde las variables independientes son la temperatura y la presión, por el caso del potencial de la energía libre de Gibbs, donde las variables independientes son la temperatura, la presión y el número de partículas. Si quisiéramos obtener la segunda parcial de G con respecto a T, esto simplemente es la parcial con respecto a T de la parcial de G con respecto a T. Y la parcial de G con respecto a T es menos la entropía, que es lo que habíamos visto, ¿no? La parcial de G con respecto a T. Entonces, esto nos queda la parcial con respecto a T de menos la entropía, y esto es igual a menos la parcial de la entropía con respecto a la temperatura. Pero la parcial de la entropía con respecto a la temperatura está dado por esta, lo podemos obtener de esta relación, la parcial de S con respecto a T es Cp con respecto entre T. Ajá. La capacidad calorífica entre la temperatura. Menos Cp entre la temperatura. Entonces podemos saber cómo es la variación o la segunda derivada del potencial de Gibbs con respecto a la temperatura, simplemente determinando
el coeficiente, la capacidad calorífica, y dividirlo entre la temperatura. Y lo mismo para el resto de segundas parciales. Podemos considerar la segunda parcial con respecto a P. Por ejemplo, la segunda parcial de G con respecto a P. Esto es la parcial con respecto a P. Es la parcial del potencial de Gibbs con respecto a P. Ajá. Pero la parcial de G con respecto a P es el volumen. Entonces, esto es igual a la parcial con respecto a P de P. Y la parcial del volumen respecto a la presión está dado por esta relación. Ajá. El coeficiente de compresibilidad por el volumen con un signo negativo. Menos kappa por el volumen. ¿Sí? Entonces, esta segunda derivada también la podemos estar es igual, ¿no?, al producto de este coeficiente de compresibilidad por el volumen, y estas dos cantidades normalmente se pueden determinar de manera experimental. Y también podemos hacer o considerar las derivadas cruzadas, por ejemplo, la segunda parcial del potencial de Gibbs con respecto a T y con respecto a P. Esto es igual a la parcial con respecto a T de la parcial de G con respecto a P. ¿Sí? Pero la parcial de G con respecto a P ya sabemos que es el volumen. Esto es la parcial con respecto a T del volumen. Y la parcial de B con respecto a T es el coeficiente de expansión beta por B. Y nuevamente todo esto se puede determinar de manera experimental para un sistema. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, quisiéramos determinar, tenemos un sistema termodinámico y quisiéramos determinar cómo es la dependencia de la entropía, la razón de cambio de la entropía como función de la presión para un sistema que está a temperatura constante? ¿Sí? Es decir, lo que queremos es lo siguiente, queremos saber cómo es la parcial de S de la entropía con respecto a la presión para un sistema a temperatura y número de partículas constantes. ¿Sí? Esto es igual a la parcial con respecto a P de S. Pero S lo podemos relacionar con la energía libre de Gibbs, el potencial de Gibbs, como lo habíamos visto, menos la parcial de G con respecto a T. Y esto va a ser igual a menos la segunda parcial de G con respecto a P y con respecto a T. Y aquí podemos hacer un cambio en el orden de las derivadas. Esto es igual a menos la parcial con respecto a T y la parcial con respecto a P de G. Pero la parcial de G con respecto a P es el volumen. Y esto es igual a menos la parcial con respecto a T del volumen. Y la parcial de B con respecto a T la parcial de B con respecto a T. La parcial de B con respecto a T es beta por B, el coeficiente de expansión térmica por el volumen. Menos beta por B. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos determinar cómo es el cambio de la entropía como función de la presión para un sistema a temperatura y número de partículas constantes, esto es el producto de menos el coeficiente de compresibilidad isotérmica por el volumen. Y nuevamente, estas cantidades se pueden determinar de manera experimental, ¿no? No así la entropía, ¿no? Entonces, por eso resultan útiles estas relaciones de Maxwell, para determinar algunas cantidades que no son simples de determinar en términos de cantidades que son más simples experimentalmente. Ahora, otro ejemplo. Si quisiéramos determinar la razón de cambio o la dependencia de la presión como función de la temperatura para un sistema termodinámico, para un sistema con volumen y número de partículas constantes,
pues lo podemos considerar más o menos siguiendo la misma idea. Entonces, queremos la parcial de P con respecto a T, a B y N constantes. Entonces, esto va a ser igual a la parcial con respecto a T de la presión. Pero la presión está relacionada con la energía libre, ¿sí? A partir de la parcial de F con respecto a B, ¿sí? Con el signo menos. Y esto es la segunda parcial de F con respecto a T y con respecto a B. Y podemos hacer un cambio aquí. Hacer el cambio en el orden de las derivadas es la parcial con respecto a B, sacamos el menos, de la parcial con respecto a T de la energía libre. Y la parcial de F con respecto a T es la entropía. Entonces, esto nos queda menos la parcial con respecto a B de la entropía. Y bueno, esto realmente no nos dio mucha información porque saber el cambio de la presión con respecto a la temperatura es igual al cambio de la entropía con respecto al volumen, pero bueno, no es tan simple determinar razón de cambio de la entropía cuando hacemos un cambio en el volumen en el sistema termodinámico. Entonces, a veces no es directo con estas expresiones, pero podemos hacer uso de otra relación que ya hemos estado viendo, que es la relación cíclica que aparece cuando tenemos un sistema con tres variables independientes. Sí, lo que queremos es calcular tener una forma simple para la parcial de P con respecto a T, a B y N constantes. Aquí lo que hicimos es, esto está relacionado con la parcial de S con respecto a B, pero esto no es simple de determinar, pero lo que sí podemos hacer es hacerlo de la siguiente forma. Sabemos que se cumple, siempre que tenemos una expresión de tres variables independientes, se cumple una relación cíclica, que es que la parcial de P con respecto a T, a B y N constantes, por la parcial de B con respecto a P, a T y N constantes, por la parcial de T con respecto a B, a P y N constantes, esto es igual a menos 1. Es PBT, y luego aquí PBT, y las constantes que sean necesarias, ¿no? Son cíclicas. Y aquí aparece esta relación, la parcial de P con respecto a T, la parcial de P con respecto a T. Entonces, esto es igual a todo esto, menos la parcial de B con respecto a P, a T y N constante, por la parcial de T con respecto a B, a P y N constantes. Entonces tenemos esta relación. Y vamos a reescribirlos de la siguiente forma. Tenemos aquí el signo menos, y este es la parcial de B con respecto a P, la menos 1, entonces vamos a tomarlo. Y este, déjenme dejarlo así, la parcial de B con respecto a T. La parcial de T con respecto a B, la menos 1, a P y N constantes, entre la parcial de B con respecto a P, a T y N constantes. Pero por otro lado, sabemos que la parcial de T con respecto a B, a P y N constantes es igual a 1 entre la parcial de B con respecto a T, a P y N constantes. Entonces, esto es la parcial de T con respecto a B a la menos 1, entonces va a ser la parcial de B con respecto a T. Entonces, esto es igual a menos la parcial de B con respecto a T, a P y N constantes, entre la parcial de B con respecto a P, a T y N constantes. Pero la parcial de B con respecto a T es el coeficiente de dilatación, beta, por B. Entonces esto es menos B por beta. Y la parcial de B con respecto a P es el coeficiente de compresibilidad por B, con un signo menos. Este menos es el que tenemos aquí, y aquí es el menos de esta parcial de B con respecto a P. Menos B por K.
Entonces, esto se nos va, también los signos, y finalmente esto nos queda beta entre kappa. Y de esta forma, esta parcial o esta dependencia, la razón de cambio de la presión para un sistema termodinámico a temperatura constante, a volumen y número de partículas constante, está relacionado con estas cantidades que se pueden determinar de manera experimental, ¿sí? El coeficiente de expansión y el coeficiente de compresibilidad, beta y kappa. Y ya está. Si ahora, por ejemplo, si nos quisiéramos preguntar el cambio de la temperatura cuando ocurre un cambio de un sistema, cuando ocurre un cambio en la presión de un sistema a volumen constante, entonces lo que queremos hacer, ¿no? El cambio de la temperatura cuando ocurre un cambio en la presión. A volumen y número de partículas constantes. Con B constante y N constante. ¿Sí? Entonces lo que nos preguntamos básicamente es la parcial de T con respecto a T. A, B y N constantes. Entonces, pues aquí lo que necesitamos es la parcial de T con respecto a P, a B y N constante, y nuevamente usamos la relación, esta, ¿no? El teorema de la función inversa. Entonces, la parcial de T con respecto a P, a B y N constantes es igual a 1 entre la parcial de P con respecto a T, a B y N constantes. Pero esto, la parcial de P con respecto a T, en algún momento ya vimos que es la razón de los coeficientes, beta entre kappa. Entonces, esto es 1 entre beta entre kappa, que simplemente es kappa entre beta. Por lo tanto, el diferencial de temperatura, es igual a kappa entre beta de P. Entonces, bueno, como vemos son bastante útiles estas relaciones. No son las únicas, hay que utilizar algunos casos estas relaciones cíclicas que aparecen cuando tenemos un sistema de varias variables, que es el caso que hemos estado trabajando. Y bueno, esta relación, la función inversa, y las relaciones de Maxwell que ayudan bastante. Algunas veces no es tan simple como lo vimos aquí, no es directo. Entonces hay que... el cambio de la presión como función de la temperatura y a B y N constantes está relacionado con el cambio de la entropía, pero medir un cambio en la entropía no es simple, ¿no? Entonces, haciendo uso de esta relación cíclica, obtuvimos la expresión de la razón de cambio de la presión de un sistema termodinámico cuando cambia la temperatura, y está dado en términos de estos coeficientes de beta y kappa. Es bastante directo. Entonces, aquí vamos a revisar la parte de termodinámica. La siguiente semana probablemente sí, en la siguiente semana, el lunes, a ver, el lunes vamos a tener el segundo examen de termodinámica que va a cubrir hasta esta parte, y vamos a empezar ya con la parte de mecánica cuántica. Entonces todavía les voy a enviar este fin de semana una última tarea sobre ejercicios de estos potenciales y de las relaciones de Maxwell, pero entonces el examen que sea el miércoles. ¿Está bien o prefieren el lunes? El miércoles está bien, profe. ¿Sí? ¿El miércoles? Ok. Miércoles. ¿Sí? ¿Todos los demás sí? Sí, está bien el miércoles.
Ok. Bueno, entonces el próximo miércoles es el segundo examen. Ya en esta semana les envío el primero, pero entonces el miércoles es el de termodinámica. De esta última, de todo esto que hemos estado revisando. Y como les digo, vamos a comenzar con la parte de mecánica cuántica. Vamos a empezar con un pequeño resumen general. Bueno. Ok, seguramente más o menos ya saben que a finales del siglo antepasado, el siglo XIX, se tenía completamente desarrollada la teoría la teoría clásica, ¿no? Y en particular la parte de mecánica clásica y electromagnetismo. Incluyendo, claro, la termodinámica y la óptica, ¿sí? Pero nos interesa por el momento estas dos. Toda la parte de mecánica clásica, leyes de Newton, formalismo de Lagrange y Hamilton estaba bien desarrollado. En la parte de electromagnetismo se conocían bien las ecuaciones de Maxwell. Entonces, toda la dinámica de un sistema mecánico o electromagnético se podía determinar bien, de manera correcta. Sin embargo, bueno, había detalles que no eran claros porque, por qué ocurría, ¿no? No se entendía cuál era el origen de ciertos fenómenos, pero se pensaba que en algún momento, solo era cuestión de tiempo para completamente entender qué es lo que estaba pasando y que todo en la naturaleza se iba a estar bien, iba a estar completamente descrito y entendido. Pero no fue así. ¿Cuál fue el problema? Uno de los principales problemas que apareció, que dio origen a las nuevas teorías que tenemos hoy. ¿Se acuerdan? La del cuerpo negro. Ajá, una de ellas es la radiación de cuerpo negro. Eh, es por un lado, ¿no? La radiación de cuerpo negro, entre otros experimentos. Vamos a revisar eso con más detalle más adelante, o no tan a detalle, porque tenemos que ver todo lo que ya más o menos revisaron. Uno de ellos es la radiación de cuerpo negro, que no era claro. Y todo el desarrollo de la radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, dio origen a la teoría moderna de la mecánica cuántica. Y por otro lado, bueno, eso en cuanto a sistemas microscópicos, ¿no? Sí, entonces cuando la gente o las personas trataron de entender qué es lo que pasaba con estos sistemas, por ejemplo, el caso de radiación de cuerpo negro, que básicamente es cuando tenemos un sistema a cierta temperatura, un cuerpo por estar a cierta temperatura va a emitir radiación electromagnética. Ajá. La distribución de la frecuencia, en términos de la frecuencia o longitud de onda de esta radiación, no se entendía claramente, no se podía describir con la mecánica clásica y el electromagnetismo. Ajá. Y eso dio origen al desarrollo de la mecánica cuántica. Esto es para sistemas microscópicos, además de todo lo que se conocía de espectros atómicos, porque ya se sabía que podíamos tener una lámpara emitía radiación. Ajá. Y si en esta lámpara poníamos un cierto gas, hidrógeno, sodio, etcétera, las líneas espectrales que podíamos observar dependían del elemento que teníamos aquí. Entonces, el describir la presencia de estas líneas, es decir, la descripción de la materia a escala microscópica, junto con todo lo que esta radiación, bueno, sistema de radiación de cuerpo negro dio lo que, a través de la explicación de Planck, fue lo que dio origen al postulado de que la materia, la radiación, venía en pequeños paquetes.
Pero bueno, esto solamente fue, lo que hizo Planck aquí fue postular, bueno, no postular, simplemente suponer que era así para que los resultados experimentales se ajustaran a la teoría que se presentaba, ¿sí? Sin ir más allá. Fue Einstein el que supuso que estos cuantos de radiación eran ciertos y a partir de eso se desarrolló el resto de la mecánica cuántica. Esto, como mencionamos, para sistemas microscópicos. Pero por otro lado, también apareció, bueno, también se dieron cuenta que si consideramos un cuerpo que se movía con cierta velocidad, pero esta velocidad era muy grande, ¿sí? La mecánica clásica tampoco daba buenos resultados, había incongruencias. Y esto fue lo que dio origen a la teoría relativista, ¿sí? Entonces, estos casos o estos sistemas que salen fuera del dominio común originaron todo el desarrollo de tanto la mecánica cuántica para describir sistemas microscópicos y la teoría de la relatividad para describir sistemas a altas velocidades. Entonces, de manera general, sí, sí, les mando las notas. Entonces, ¿en qué consiste la radiación de cuerpo negro? ¿Se acuerdan? Cuando tenemos un cuerpo a una cierta temperatura, ¿sí? Como ya dijimos, emitir radiación. Y eso lo vemos porque si tenemos un metal, bueno, cuando vemos un metal es por la dispersión de la luz que está llegando, incidiendo sobre él y se dispersa en direcciones y parte de esa radiación llega a nosotros. Pero si apagamos la luz, dejamos de ver al metal, al cuerpo. Pero si nosotros tomamos ese metal y lo ponemos al fuego, entonces va a empezar a aumentar su temperatura. En algún momento se va a tornar de un color rojo y si apagamos o si quitamos la fuente de luz o lo ponemos en una región oscura, vamos a estar viendo el metal aún. El metal va a emitir radiación por el hecho de estar a una temperatura alta, que es diferente a lo que habíamos mencionado anteriormente. Si solamente tenemos el metal y lo ponemos en un cuarto oscuro, pues no lo vamos a ver, ¿sí? Pero si el metal está a una temperatura alta, entonces sí vamos a, aun cuando pongamos el metal en un cuarto oscuro, lo vamos a ver. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque está radiando. Ajá. Y esta radiación es debido a que tiene cierta temperatura. Si seguimos aumentando la temperatura, va a ir cambiando el color del metal o del cuerpo aquí, desde tonos rojos hasta tonos blanquizcos, ¿no? Blanco o un poco azul. ¿Sí? Es decir, la frecuencia a la cual emite depende de la temperatura. Y la dependencia se conocía completamente. Si nosotros graficamos aquí la frecuencia de la radiación emitida, porque va a emitir en varias frecuencias, no solo en una, ¿sí? Y aquí ponemos la energía emitida en forma de radiación, entonces esta la vamos a denotar como RDT, como función de la frecuencia. Lo que se observa es algo de la siguiente forma. Vamos a tener una curva de este tipo. Cuando el cuerpo está a cierta temperatura, por ejemplo, a 1000 Kelvin. ¿Sí? Y el color, bueno, y como mencionamos, inicialmente cuando lo comenzamos cuando la temperatura comienza a aumentar, toma un color rojizo, que no quiere decir que solamente emita en frecuencias que corresponden al rojo, sino emite en todo un espectro, pero el máximo de las frecuencias ocurre en la región roja, ¿no? Aquí tenemos la presencia de un máximo. Conforme la temperatura va aumentando, este color también va
cambiando, se va acercando hacia frecuencias altas. Eso quiere decir que este máximo también se va desplazando conforme la temperatura va aumentando. Entonces, para temperaturas más altas, vamos a tener algo de este tipo. Aquí el máximo, como ya vimos, ya se desplazó para frecuencias mayores. Este es a 100. Aquí ya la frecuencia del máximo se desplaza a frecuencias más altas. Aquí, por ejemplo, 1500 grados Kelvin. Y si aumentamos aún más la temperatura, vamos a ver que esto se sigue desplazando. Aquí, por ejemplo, 2000 Kelvin. ¿Sí? Y aquí el máximo ocurre a frecuencias máximas, a mayores. ¿Sí? Como vemos y comentamos, no es que solamente emita en cierto color bien definido, emite en todo el espectro, pero hay un máximo, y ese máximo es el que percibimos, ¿no? Desde rojos a frecuencias cortas, conforme la temperatura aumenta, esa frecuencia se va desplazando hacia la parte azul, o la parte de frecuencias altas, que es la azul, violeta, etc. Pero emite, radia en todo el espectro, solamente que hay un máximo, ¿no? Y esto era lo que se tenía en ese momento. Se quería explicar el origen de estas curvas. ¿Cuál era el origen? ¿Qué es lo que hacía que la dependencia de la energía radiada, la energía emitida como función de la frecuencia, tuviera esta forma? Se conocía bastante bien, bueno, empíricamente, cuál era el comportamiento de estos máximos. Y aquí esta es la energía emitida como función de la frecuencia. Entonces, para una cierta frecuencia tenemos una cierta cantidad de energía emitida, ¿sí? Pero podemos calcular la energía total emitida, que es básicamente la integral, ¿no? La integral de R de t para todas las frecuencias. Entonces, si integramos, eso al integrar nos va a dar el área debajo de la curva, que va a ser la energía total emitida. R de t, la energía total emitida, es igual a la integral de R de t de n de n. ¿Sí? Es decir, estamos calculando el área total debajo de estas curvas, que es la energía total emitida. Y esta energía total emitida, es decir, el área aquí debajo de las curvas, se conocía bastante bien. Depende básicamente de la temperatura, como vemos aquí en las figuras. A mayor temperatura, pues vamos a tener una energía total emitida mayor. Y de hecho, esta energía total emitida, la expresión es simple. Es una constante, sigma, por la temperatura a la cuarta. Esto se conoce como ley de Stefan, donde sigma es la constante de Stefan-Boltzmann. Entonces, esta es la ley de Stefan. Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann. Entonces, la energía total radiada se conocía, era simple, dada por esta ley, por la ley de Stefan. Y también, como vemos, y habíamos dicho, el máximo al cual ocurre la mayor, el máximo el máximo de la frecuencia, o el valor de la frecuencia al cual ocurre el máximo, se va desplazando. A temperaturas mayores, la frecuencia al cual ocurre el máximo se va desplazando. Y este desplazamiento también se conocía bastante bien. Esta nu máxima es proporcional a la temperatura. Y esta se conoce como ley de desplazamiento de Bain. Entonces, lo que se quería, lo que se buscaba en aquel momento era, pues, tener una teoría sobre esto, ¿no? Sobre cómo era, qué daba origen a la forma de estas curvas. Lo que se hizo fue utilizar la mecánica clásica para tratar de entender esto.
Y lo que se obtuvo fue una fórmula que es la fórmula de Rayleigh-Jeans para describir la forma de estas curvas. Voy a poner aquí la expresión. Esta expresión es para la densidad de energía. De un cuerpo negro. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, la densidad de energía que llamamos Rho de T a una frecuencia dada, la que se obtuvo al considerar la mecánica clásica, toda la teoría clásica fue la siguiente: la densidad de energía como función de la frecuencia era 8pi m cuadrada kt entre c cúbica de m. Ujú. Eh, Al integrar esto nos va a dar la energía total, pero aquí vemos algo que es un poco preocupante. Aquí tenemos una dependencia cuadrática de la frecuencia, ¿sí? Y la integración en la frecuencia va desde 0 a infinito, porque pues en la frecuencia en teoría va desde 0 a infinito. Por lo tanto, la densidad, la energía total radiada no se va a comportar en absoluto como se espera. Como ya dijimos, la forma que se obtenía experimentalmente era de este tipo. Si hacemos uso de esta expresión, lo que se tiene es algo así, por esa dependencia cuadrática. ¿Mm? Entonces, aquí lo interesante es que para frecuencias pequeñas la aproximación era pues relativamente buena, pero conforme la frecuencia aumentaba, teníamos esto, ¿no? Y esto se conoce como catástrofe ultravioleta. Ultravioleta. Entonces, pues esto era lo que se obtenía con la mecánica clásica. No era una descripción correcta de lo que se estaba observando. Entonces, Planck lo que hizo fue suponer algo que fue muy importante. Para la descripción para la obtención de esta ecuación, lo que se supuso fue, o lo que no se supuso, simplemente se usó porque era lo que se conocía, era que la energía era un continuo. Ajá. Entonces, y eso era lo que pues era en ese momento claro, no había por qué suponer otra cosa diferente. La energía es un continuo, ¿sí? Sin embargo, lo que hizo Planck fue suponer que la energía podría tomar solamente ciertos valores discretos. ¿Sí? Y al hacer eso, encontró una representación o una expresión para esta densidad de energía. Rote la densidad como 8pi nu cuadrada entre c cúbica por h nu entre e a la h nu de kt menos 1 dB. Entonces, esta expresión ya no tiene este problema que tenemos aquí. Si hay está la presencia de este término, que bueno, si lo consideramos con esto, tenemos aquí una dependencia de nu cúbica, a diferencia de aquí, pero tenemos esta exponencial en el denominador. Por lo tanto, cuando integremos esto, pues esto nos va a dar una cantidad finita, no va a tender a infinito. Y si graficamos eso, lo que obtenemos es algo o si se grafica, lo que se obtiene es algo de la siguiente forma.
Esta es más o menos la curva que se obtiene. Y estos son los valores experimentales. Entonces vemos que con esta suposición de Planck, de que la energía solamente puede tomar ciertos valores discretos, llega a una conclusión que reproduce correctamente los datos experimentales. Ahora, lo que hizo Planck solamente fue, o no solamente fue importante, fue suponer eso, que la energía podía tomar valores discretos para que la teoría o la forma de la expresión que obtuvo se ajuste correctamente a los datos experimentales. Pero la idea original fue eso, encontrar esa expresión sin ir más allá, sin que esto tuviera realmente un contenido físico. Ajá. Simplemente vamos a considerar la energía que toma valores discretos y eso nos lleva a una forma correcta de la energía. En el análisis que hizo, apareció una constante y esta constante es H. Pero esta constante él la ajustó para que su modelo ajustara bien a los resultados experimentales. Y esta constante es del orden de 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. ¿Sí? Entonces tenía el modelo, aparecía esta constante aquí. Hizo un ajuste para que los datos experimentales, el modelo se ajustara correctamente a los datos experimentales y obtuvo este valor de esa constante, que ahora, como saben, es la constante de Planck, H. Entonces, hasta este momento solamente es eso, ¿no? Tenemos una expresión que reproduce correctamente los datos experimentales, suponiendo que la energía puede tomar algunos valores discretos, donde aparece esta constante que la ajustó para reproducir correctamente los resultados experimentales. Y bueno, por otro lado, tenemos la radiación de cuerpo negro. Ajá. Por otro lado, había otro experimento que también era un problema en ese momento porque no se entendía cuál era el origen, que es el efecto fotoeléctrico, el cual fue descrito por primera vez utilizando nuevamente el efecto fotoeléctrico con la teoría clásica, pues arrojaba pues resultados que no se entendían. Ajá. Sin embargo, nuevamente, suponiendo lo que hizo Planck, que la energía puede venir o venía en paquetes, la energía solamente puede tomar valores discretos, se pudo entender el origen de este efecto, del efecto fotoeléctrico. Ahora, ¿qué implicaría esto? Que la energía solamente puede tomar ciertos valores discretos. Cuando se tiene un sistema clásico, ¿sí? Entonces, este sistema pues puede tomar cualquier valor de la energía. Voy a poner la energía. Puede tener energía cero, cualquier valor de la energía. Ajá. Cualquier valor, no importa. La suposición que hizo Planck fue suponer que la energía solamente puede tomar ciertos valores. Es decir, que la energía era igual a un número dado por H. Y bueno, aquí la frecuencia, ¿no? Pero solamente ciertos valores. Lo que era un cambio importante, porque un sistema ya no puede tomar cualquier valor. La energía de un sistema ya no puede tomar cualquier valor, solamente puede tomar ciertos valores bien definidos. 0, 1, bueno, depende de ella, ¿no? 2, 3, y a esto es lo que se refiere cuando tenemos un sistema cuantizado, ¿no? Que la energía se cuantiza, que solamente puede tomar ciertos valores bien determinados, bien definidos. Pero nuevamente, esto fue solamente una hipótesis para poder explicar la radiación de cuerpo negro. ¿Sí? Y
como mencionamos, había otro problema, otro sistema, que era el efecto fotoeléctrico, que tampoco se entendía bien. ¿Se acuerdan cuál es el efecto fotoeléctrico? Cuando tenemos una superficie y iluminamos esta superficie, ¿qué va a pasar? Pues si la luz es con suficiente energía, puede producir una pequeña corriente en ¿En dónde? la lámina, la superficie de la lámina. Ok. En el sentido de que, bueno, la corriente lo he entendido como un flujo de electrones, ¿no? Sí, Ujú. Ajá. Si nosotros tomamos aquí, tenemos una superficie metálica, por lo general, y la iluminamos, entonces vamos a tener que algunos electrones se van a liberar de la placa y van a salir. Entonces, debido al efecto de la radiación que está incidiendo sobre la placa, vamos a tener que, podemos liberar electrones, ¿sí? Y bueno, esto bajo un cierto dispositivo podemos generar una corriente. El dispositivo que generalmente se utiliza es algo de la siguiente forma. Aquí tenemos un amperímetro. Aquí tenemos una placa. Entonces, y bueno, nosotros podemos aquí controlar la diferencia de potencial. Y aquí tenemos una fuente de luz o de radiación en general. Y aquí incide luz. Aquí, esta es una placa de metal con un orificio en este extremo para que pase cierta luz aquí. Entonces la luz va a llegar sobre esta otra placa. Entonces cuando incide la luz sobre esta placa, entonces como dijimos, el efecto de la emisión o de la incidencia de la luz va a hacer que aquí se emitan electrones. ¿Sí? Pero en general se van a emitir en direcciones arbitrarias, no hay por qué, no hay una dirección preferencial. Pueden salir emitidos en cualquier dirección. Algunos de estos, por el momento podemos suponer que no hay una diferencia de potencial, entonces algunos de estos electrones que se emitan van a viajar y van a ser capturados en esta otra placa, y entonces se va a cerrar el circuito y vamos a poder medir aquí una corriente, aunque no haya una diferencia de potencial. Si nosotros ponemos una diferencia de potencial, entonces eso va a hacer que más electrones que se emitan de aquí lleguen a esta placa y eso va a hacer que la corriente aumente. Entonces, con el aumento de la diferencia de potencial, vamos a tener más y más electrones llegando a esta zona, por lo cual la corriente también va a aumentar como función de la diferencia de potencial. Si sigo aumentando bueno, déjenme poner una pequeña figura. Entonces, eso que estamos diciendo
Lo podemos representar por esta figura. Aquí es la diferencia de potencial y aquí es la corriente. Entonces, como dijimos, si ya estamos iluminando esta placa, va a haber algunos electrones que se van a escapar, van a salir de la superficie metálica. Y algunos de ellos pueden llegar a esta zona y se va a medir una corriente, aunque no haya una diferencia de potencial. Entonces vamos a tener un cierto, para una diferencia de potencial cero podemos medir una cierta cantidad de corriente. Si nosotros ponemos una diferencia de potencial que no es cero, entonces más electrones van a ir llegando a esta región. Con el aumento de electrones que lleguen a esta región, entonces se van a detectar aquí un flujo mayor de corriente y como consecuencia va a ser que la corriente va a ir aumentando como función de la diferencia de potencial. Entonces vamos a tener una función que crece como función de la diferencia de potencial. Si nosotros seguimos aumentando esa diferencia de potencial, vamos a tener una corriente que también va a ir aumentando siempre. Es decir, podemos tener algo así o vamos a tener algo así. Aquí como dijimos, para una diferencia, no tenemos una diferencia de potencial. Ajá. Esto está desconectado. Entonces, se está emitiendo radiación, llega a esta zona. La radiación que llega a la placa hace que se emitan electrones. Y los electrones en general van a salir en direcciones arbitrarias. Algunos de ellos sí van a llegar aquí, y esos son los que se van a detectar como corriente sin una diferencia de potencial, que son estos que dijimos aquí. A una diferencia de potencial cero tenemos una corriente dada. Si nosotros ahora sí ponemos la diferencia de potencial no cero, entonces más electrones, lo que vamos a tener es un electrón en una región de campo eléctrico o en una región donde hay un potencial. Entonces el electrón se va a dirigir de una a otra placa. ¿Sí? Entonces, conforme aumentamos la diferencia de potencial, más electrones van a ir llegando aquí, a esta región. Y por lo tanto, va a aparecer un aumento también en la corriente, que es lo que estamos indicando aquí. A mayor diferencia de potencial, también tenemos una mayor corriente medida aquí. La pregunta es, si seguimos aumentando esta diferencia de potencial, ¿también la corriente va a ir aumentando? ¿Siempre? No, tiene que llegar a un límite, ¿no? Porque al final del día los electrones que se están emitiendo también van en función de la radiación que le estamos metiendo al sistema, ¿no? Ajá. Para una tipo de fuente que tengamos aquí, se van a emitir cierta cantidad de electrones. Entonces, aunque aumentemos más y más y más el potencial, ya no vamos a poder tener una mayor corriente. ¿Por qué? Porque ya estamos capturando todos, ajá, todos los que se emiten. Aun cuando siguiéramos aumentando la diferencia de potencial, ya llegamos al límite en el cual se está capturando pues, casi el total de electrones que son eh, que salen de la placa, ¿sí? Entonces, vamos a tener un límite en la corriente que se puede medir. Entonces, esta curva no puede aumentar de manera independiente, ¿no? Va a llegar a un límite, a un valor de saturación. Entonces, si seguimos aumentando la diferencia de potencial, pues vamos a llegar a un valor límite de la corriente. Ya en algún momento no podemos ir más allá. Ajá. Y este va a ser la corriente que vamos a determinar. Si disminuimos la diferencia de potencial, pues vamos a regresar aquí. Ajá. Cuando no hay una diferencia de potencial, y aún así vamos a poder determinar o vamos a poder detectar cierta corriente de aquellos que alcanzan a llegar aquí. Ajá. ¿Qué pasa si invertimos aquí
la diferencia de potencial. Si ahora es negativa. ¿Podemos hacer eso? Sí, ¿no? ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a disminuir, ¿no? Ajá, exacto, va a ir disminuyendo. Entonces, ahora vamos a tener la corriente que va a ir disminuyendo hasta cierto valor de la diferencia de potencial, que es aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que a cierto valor de la diferencia de potencial negativa, ¿qué va a pasar? Porque ya no hay corriente. Porque con, Porque los, ah, Sí. perdón. Porque con la energía que estamos emitiendo de la fuente no es suficiente para liberar electrones de esa diferencia de potencial, ¿no? Aquí, esta fuente es la luz, ¿no? Y la fuente de, bueno, la radiación llega a la placa y se emiten electrones, está emitiendo electrones. Lo que estamos haciendo aquí es cambiar la diferencia de potencial. Eh, la diferencia de potencial no es la responsable de que se emitan los electrones, solamente los está acelerando a esta placa. Ajá. Cuando tenemos una diferencia de potencial positiva, por ejemplo, un electrón que está aquí se acelera y llega a esta otra placa. Conforme aumentamos la diferencia de potencial, se aceleran más, bueno, llegan más. Llegan más electrones hasta que finalmente capturamos todos, o la mayoría, que es cuando llegamos al valor de saturación aquí. Cuando invertimos la polaridad, o la diferencia de potencial, lo que estamos haciendo es que los electrones siguen siendo emitidos de esta placa, salen, pero ahora ellos salen y se dirigen a esta placa, pero como la diferencia de potencial es de signo opuesto, ahora los frena y los va a frenar, entonces van a llegar menos porque algunos son frenados y se quedan en esta región. Y por eso la corriente va disminuyendo. Si no hay si no hay diferencia de potencial, algunos llegan. Si la diferencia de potencial está invertido, esa diferencia de potencial invertida va a hacer que los que llegaban aquí, algunos ya no lleguen, porque no tienen la energía cinética suficiente. ¿Sí? Si seguimos incrementando la diferencia de potencial, pero del lado negativo, entonces ahora se están frenando más y más y más, hasta que finalmente llegamos a un punto o a un valor de la diferencia de potencial donde, a pesar de que aquí se están emitiendo, no tienen la energía cinética suficiente para que lleguen a esta placa, porque tenemos aquí esa diferencia de potencial con signo opuesto. Entonces los está frenando y no se cierra el circuito y no tenemos una corriente. ¿Sí? Aquí siempre se están emitiendo y el origen de que se emitan es la radiación, la que tenemos aquí, eso es el efecto fotoeléctrico. Cuando tenemos radiación que incide sobre un metal, se emiten electrones. Este dispositivo, con este dispositivo lo único que estamos haciendo es acelerarlos hacia la otra placa o que lleguen a la otra placa. Ajá. Si invertimos la diferencia de potencial, lo que va a hacer es frenarlos y va a hacer que conforme aumentamos esa diferencia de potencial negativa, va a hacer que menos y menos lleguen. ¿Sí? Entonces, hasta que finalmente se detiene la corriente. Pero aquí se siguen produciendo, pero no tienen la suficiente energía cinética para llegar aquí. Entonces, esto es la descripción de este sistema. Ahora, aquí lo que hicimos fue fijar la fuente de radiación. Ajá. Tiene una cierta intensidad. Si nosotros esta fuente de radiación la consideramos o hacemos que la intensidad de la radiación sea mayor, ¿qué es lo que vamos a tener? Si tenemos ahora esta fuente con mayor intensidad, lo que vamos a tener es que vamos a tener más electrones aquí que van a ser liberados porque va a llegar más radiación. La intensidad va a ser mayor. Entonces vamos a tener algo equivalente a lo que tenemos aquí, pero cuando tenemos una diferencia de potencial cero, la corriente va a ser mayor.
porque se están liberando más. Como se están liberando más, pues también van a llegar más a esta placa. Y nuevamente, si aumentamos, ahora sí, si ponemos una diferencia de potencial, vamos a tener también una mayor corriente, pero va a ocurrir como ocurrió aquí. Conforme aumentamos esa diferencia de potencial, va a llegar a un valor de saturación, que en general va a ser diferente y mayor que en el primer caso. Entonces vamos a tener algo como lo teníamos aquí. Conforme aumentamos la diferencia de potencial, también la corriente va aumentando hasta que finalmente se capturan todos los que se emiten aquí, se están capturando. Y nuevamente podemos hacer lo que habíamos comentado, invertir la diferencia de potencial. Y eso va a hacer que los que se están emitiendo aquí, algunos se empiecen a frenar y no lleguen aquí, por lo tanto la corriente va a ir disminuyendo. Lo interesante es que ambas curvas llegan a este mismo valor de la diferencia de potencial, ¿sí? Que es cuando ya no hay corriente. Y este valor del potencial B0 se llama potencial de frenado. Es decir, la diferencia entre estas dos curvas es que es la intensidad de la radiación que estamos incidiendo, ¿no? De la luz que está incidiendo. Entonces vamos a poner aquí una intensidad, bueno, esta es una intensidad menor y una intensidad mayor. Entonces aquí iluminamos y obtenemos esta curva. Después, con esta misma fuente, aumentamos la intensidad, ¿sí? Es decir, la hacemos más brillosa, por así decirlo. Entonces, eso quiere decir que aquí se van a emitir más electrones. Como vamos a tener más electrones porque aumentamos la intensidad, entonces más electrones van a llegar a esta placa. Entonces vamos a tener una mayor corriente. Conforme aumentamos la diferencia de potencial, pues también vamos a ir obteniendo, la corriente va a ir aumentando. ¿Sí? Hasta que finalmente tengamos estemos capturando casi todos los electrones que se emiten lleguen a la otra placa. Y es cuando vamos a alcanzar este valor nuevamente de saturación. Y podemos regresar, disminuir la diferencia de potencial y invertirla, ¿no? Invertirla de tal forma que ahora la diferencia de potencial frene a los electrones que están saliendo y no permita que lleguen a esta placa. Seguimos aumentando y finalmente vamos a detener todos los electrones que se están emitiendo. No van a llegar aquí, ya no van a llegar, no van a tener la suficiente energía cinética. Por lo tanto, la corriente se detiene. Entonces, esto era lo que se tenía. Este es el efecto, básicamente el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Pero, entonces, ¿por qué tenemos o por qué ocurre este fenómeno? Si nosotros tenemos aquí una fuente, y estamos aumentando la intensidad, vamos a tener más electrones que esperaríamos que pues llegaran más, ¿sí? Pero vemos también que eventualmente se detiene ese flujo y se detiene a este mismo valor de la diferencia de potencial. Entonces vamos a terminar este análisis el miércoles y vamos a continuar con mecánica cuántica, que es lo que habíamos mencionado, ¿no? Y recuerden que el examen es el siguiente miércoles. Entonces vamos a terminar por hoy. Y bueno, ¿sí? Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, Gracias. Recording nos stop. vemos.